Bajo Tierra, un espacio para los libros y la poesía. No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa de Levitando Bajo Tierra. Hoy tendremos de fondo el poema Tabaquería de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de nuestro poeta invitado, Fernando Pessoa, del que sabemos nació en Lisboa el 13 de junio de 1888, hijo de Joaquim de Seabra Pessoa. Murió cuando el poeta tenía tan solo 5 años, y María Magdalena Piñeiro Nogueira, a la que el poeta le compuso su primer poema a los 7 años, llamado A mi querida madre, y con la que tuvo una relación muy cercana. Pero sigamos conociendo de primera mano algunos detalles de la vida y obra del poeta Fernando Pessoa, que diría en algún momento: el punto central de mi personalidad como artista es que soy un poeta dramático. En todo cuanto escribo tengo permanentemente la exaltación íntima del poeta y la despersonalización del dramaturgo. Vuelo siendo otro. Esto es todo. Doctor Palabra, le doy la bienvenida y coméntenos qué detalle podemos conocer del poeta en este momento. Muchas gracias, presidente, por su bienvenida. Efectivamente, hoy estamos hablando de Pessoa y al respecto quisiera agregar que Fernando Pessoa pasó su vida detrás de un escritorio como traductor y aparte de eso tuvo solamente una única publicación que fue Mensaje en 1935. Todo lo demás se encuentra en algunas revistas y sobre todo en un baúl lleno de manuscritos cuya número asciende a 27.000 aproximadamente. Cuando su madre contrae una relación con un diplomático, se trasladan a Durban, Sudáfrica, en donde Pessoa recibe una educación en lengua inglesa que, digámoslo, le permitió establecer contacto con los escritores de lengua inglesa como Lord Byron, Shakespeare, el mismo Edgar Allan Poe, John Keats, y él mismo Pessoa traduciría al portugués a estos autores en su momento. Ya cuando el poeta tenía 17 años, se traslada de nuevo a Lisboa, en donde ingresa a la Facultad de Letras, pero la abandona al primer año. Escuchemos lo que nos espera del poema de Álvaro de Campos, Tabaquería. Ventanas de mi cuarto, cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente, calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres, con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes, con el del destino que conduce al carro de todo por la calle de nada. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad, lúcido como si estuviese por morir y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida.
y la hilera de trenes de un convoy desfila frente a mí, y hay un largo silbido dentro de mi cráneo, y hay una sacudida de mis nervios, y crujen mis huesos en la arrancada. Hoy estoy perplejo, como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo a la tabaquería del otro lado de la calle, como cosa real por fuera, y la sensación de que todo es sueño, como cosa real por dentro. Fallé en todo, como no tuve propósito alguno, tal vez todo fue nada. Lo que me enseñaron, lo eché por la ventana del traspatio. Ayer fui al campo con grandes propósitos. Encontré solo hierbas y árboles, y la gente que había era igual a la otra. Dejo la ventana y me siento en una silla. ¿En qué he de pensar? Después de sobrevivir al fracaso que le representó haber querido montar una tipografía, Pessoa trabajó traduciendo correspondencia extranjera. Él mismo decía que era un corresponsal extranjero de casas comerciales. Este fue el trabajo que mantuvo durante toda la vida. En algún momento escribiría a partes de su diario que nos dejan conocer un poco de su cotidianidad. 18 de febrero 1913, martes. Desayuné temprano y salí pronto de casa, al peluquero, a la oficina de Mayer y después recados en el Ministerio de la Guerra y el Arsenal del Ejército. De todo eso se salvó el paseo, agradable, al sol y al frío. Me fui al negociado de Joao Correia de Oliveira para pedirle 5.000 reis y así devolver a Mayer los 1.500 solicitados para pequeños gastos. En el Chiado encontré a José Figueiredo y estuvimos un rato a la entrada de la Rúa da Emenda, discutiendo sobre Wagner y después sobre el Valerio de Rajanto. Pasó Correia de Oliveira y dijo que iba a la Brasileira. Fui a buscarle y lo encontré con Augusto Santa Rita. Discutí o doido e a morte de Pascuáez. Santa Rita fraternalmente en contra y yo casi callado. Hablamos del plan de mi revista Lusitania, un plan completo y quedó un tanto atado a la cuestión. Bajé a la Baiza, a la librería Ferreira con Santa Rita. Me enseñó para que la leyera la carta de una actriz, Esther Durval, que va a publicar, según parece, en Novidades, cosas del género. En la oficina de la Rúa da Prata, de 3:30 a 4:30, 2 cartas. Fui a la oficina de Mayer, carta a Lavado pidiéndole 1.000 reis. Seguí copiando la carta para Natal, África del Sur. Por la noche estuve en la Brasileira, pero salí enseguida con Costa. Fuimos a casa a pie, juntos. He esbozado el folleto sobre Oscar Wilde y parte de la teoría de la aristocracia. Había recibido una carta breve de tía Lisbela y O doído e a morte de Pascuáez en el correo de la mañana. Mantuvo una relación que duró un año aproximadamente con Ofelia Queiroz, de la cual sobrevive abundante correspondencia, y participó en diferentes revistas como Orfeo, Atenea o la misma Presenza. Pero sigamos escuchando el poema Tabaquería. ¿Qué puedo saber de lo que seré yo, que no sé lo que soy? ¿Ser lo que pienso? Pienso ser tantas cosas. Y hay tantos que piensan ser esas mismas cosas que no podemos ser tantos. ¿Genio? En este momento 100.000 cerebros se creen en sueños genios como yo, y la historia no recordará, quién sabe, ni uno. Y solo habrá un muladar para tantas futuras conquistas. No, no creo en mí. En tantos manicomios hay tantos locos con tantas certezas. Yo, que no tengo ninguna, ¿puedo estar en lo cierto? No, en mí no creo.
En cuántas buhardillas y no buhardillas del mundo, genios para sí mismos, a esta hora están soñando. Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas, sí, de veras altas y nobles y lúcidas, quizás realizables, no verán nunca la luz del sol real ni llegarán a oídos de la gente. El mundo es para los que nacieron para conquistarlo, no para los que sueñan que pueden conquistarlo, aunque tengan razón. He soñado más que todas las hazañas de Napoleón. He abrazado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto más filosofías que las escritas por ningún Kant. Pero soy y seré siempre el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre solo el que tenía algunas cualidades. Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro que no tenía puerta. El que cantó el cántico del infinito en un gallinero. El que oyó la voz de Dios en un pozo cegado. ¿Creer en mí? Ni en mí ni en nada. Derrame la naturaleza su sol y su lluvia sobre mi ardiente cabeza y que su viento me despeine. Y después que venga lo que viniere o tiene que venir o no ha de venir. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo antes de levantarnos de la cama, nos despertamos y se vuelve opaco. Salimos a la calle y se vuelve ajeno. Es la Tierra y el sistema solar y la Vía Láctea y lo indefinido. Pessoa era el poeta de los heterónimos. Basta con recordar a Alberto Caeiro, el maestro de todos los demás, pero también el poeta bucólico, de un bucolismo irónico y mental, como podía serlo quien iniciaba su guardador de rebaños con las palabras: yo nunca he guardado rebaños, pero es como si los guardase. Álvaro de Campos, el cubista, el futurista, el sensacionista, portador de todos los ismos inventados por una Europa sedienta de cosas nuevas y distintas, además de otros ismos inventados por él mismo por su lúdica y a la vez desesperada propensión al juego ficción, como lo fueron el paulismo, el interseccionismo. Ricardo Reis, el clasicista horaciano, poeta de la rosa y de la serena indiferencia del sabio ante la inescrutabilidad de las decisiones del hado. Y finalmente Fernando Pessoa, como un ortónimo, también es el heterónimo de sí mismo en cuanto sección, máscara parcial de un Pessoa total que no podrá nunca expresarse ortónimamente en todo, porque expresarse significa mutilarse, elegir dar la palabra a uno solo de los personajes del drama interno que conjuntamente pueblan y ocupan la existencia del hombre. Y dentro de la galaxia de Fernando Pessoa podemos reconocer también al epicúreo triste del anglófono Alexander Sirch o a Bernardo Soares, autor del libro del desasosiego, y también al barón de Tavy, al filósofo Antonio Mora, el astrólogo Rafael Baldaya y el charadista A. Cross, y además Erasmus, Mr. Dar, Coelho Pacheco, autor de extraordinarios poemas automáticos, César Sic y el doctor Nabos, Ferdinand Schumann y Abilio Cuaresma, inventor de amarillos y reconstructor de una realidad que él no ve y no necesita ver. Todos estos personajes tienen una personalidad, una ficha anagráfica más completa para algunos, apenas esbozada o implícita en el nombre para otros, un estilo propio.
Ciertamente, más allá de la angustia, de la no identidad, hay mucho de lúdico y de juego en esta vanguardia que propone Fernando Pessoa, del que vamos a seguir oyendo el poema Tabaquería. Come chocolates, muchacha, come chocolates. Mira que no hay metafísica en el mundo como los chocolates. Mira que todas las religiones enseñan menos que la confitería. Come, sucia muchacha, come. Si yo pudiese comer chocolates con la misma verdad con que tú los comes, pero yo pienso y al arrancar el papel de plata que es de estaño, echo por tierra todo, mi vida misma. Queda al menos la amargura de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, pórtico que mira hacia lo imposible. Al menos me otorgo a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble al menos por el gesto amplio con que arrojo, sin prenda, la ropa sucia que soy al tumulto del mundo y me quedo en casa sin camisa. Tú que consuelas si no existes y por eso consuelas, diosa griega, estatua engendrada viva, patricia romana, imposible y nefasta, princesa de los trovadores, escotada marquesa del 18, cocote célebre del tiempo de nuestros abuelos, o no sé cuál moderna, no acierto bien la cual, sea lo que seas y la que seas, si puedes inspirar, inspírame. Mi corazón es un balde vacío. Como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y nada aparece. Me acerco a la ventana y veo la calle con una nitidez absoluta. Veo las tiendas, la acera, veo los coches que pasan, veo los entes vivos vestidos que pasan, veo los perros que también existen. Y todo esto me parece una condena a la degradación y todo esto, como todo, me es ajeno. Viví, estudié, amé y hasta tuve fe. Hoy no hay mendigo al que no envidie solo por no ser yo. En cada uno veo el andrajo, la llaga y la mentira y pienso, tal vez nunca viviste, ni estudiaste, ni amaste, ni creíste, porque es posible dar realidad a todo esto sin hacer nada de todo esto. Tal vez has existido apenas como la lagartija a la que cortan el rabo y el rabo salta separado del cuerpo. Hice conmigo lo que no sabía hacer y no hice lo que podía. El disfraz que me puse no era el mío. Creyeron que yo era el que no era. No los desmentí y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando la arranqué y me vi en el espejo, estaba desfigurado. Estaba borracho, no podía entrar en mi disfraz. Lo acosté y me quedé afuera. Dormí en el guardarropa, como un perro tolerado por la gerencia por ser inofensivo. Voy a escribir este cuento para probar que soy sublime. Recuerden que estamos en Levitando bajo tierra, escuchando el poema Tabaquería de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Ya hemos escuchado la mayor parte de esta obra. Viene una lectura final y después nuestro acostumbrado debate con nuestros invitados. Decía Pessoa, nadie me conoció bajo la máscara de la identidad, ni supo nunca que era una máscara, porque nadie sabía que en este mundo hay enmascarados, nadie supuso que junto a mí estuviera otro que al fin era yo, siempre me juzgaron idéntico a mí, vivimos todos lejanos y anónimos y disfrazados sufrimos, desconocidos. Para unos esta distancia entre un ser y ellos mismos jamás se revela, para otros resulta de cuando en cuando iluminada con horror
o dolor por un relámpago sin límites. Para algunos esta es la penosa constancia y cotidianidad de la vida. Saber bien que quienes somos no nos atañe, que lo que pensamos o sentimos es siempre una traducción, saber todo eso a cada minuto, sentir todo eso en cada sentimiento, no será ser extranjero en la propia alma, exiliado en las propias sensaciones. El único volumen publicado en vida de Pessoa fue Mensaje de 1935, un mensaje de restauración metahistórica de un Portugal consciente de su herencia de navegaciones y descubrimientos y mesiánicamente destinado ahora a una supranacional misión de imperio. El libro había sido organizado con textos viejos y nuevos para concursar por un premio de poesía que naturalmente no obtuvo. Y eso, a pesar de su perfección formal y de la altísima inspiración lírica, arrojaba sobre el poeta una luz ambigua de aristocrático patriotismo en un periodo en que la patria oficial sufría de fascismo, además de aislacionismo y oportunismo. Continuemos con el fragmento final del poema Tabaquería de Álvaro de Campos y Fernando Pessoa. Y ya vienen las palabras del doctor Palabra y nuestra sección a profundidad. Esencia musical de mis versos inútiles. ¿Quién pudiera encontrarte como cosa que yo hice y no encontrarme siempre enfrente de la tabaquería de enfrente? Pisan los pies la conciencia de estar existiendo, como un tapete en el que tropieza un borracho, o la esterilla que se roban los gitanos y que no vale nada. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta y se instala contra la puerta, con la incomodidad del que tiene el cuello torcido, con la incomodidad de un alma torcida. Lo veo. Él morirá y yo moriré. Él dejará su rótulo y yo dejaré mis versos. En un momento dado morirá el rótulo y morirán mis versos. Después, en otro momento, morirá la calle donde estaba pintado el rótulo y el idioma en que fueron escritos los versos. Después morirá el planeta gigante donde pasó todo esto. En otros planetas de otros sistemas, algo parecido a la gente continuará haciendo cosas parecidas a versos, parecidas a vivir bajo un rótulo de tienda, siempre una cosa frente a otra cosa, siempre una cosa tan inútil como la otra, siempre lo imposible tan estúpido como lo real, siempre el misterio del fondo tan cierto como el misterio de la superficie, siempre esta o aquella cosa o ni una cosa ni la otra. Un hombre entra a la tabaquería para comprar tabaco y la realidad plausible cae de repente sobre mí. Me enderezo a medias, enérgico, convencido, humano, y se me ocurren estos versos en que diré lo contrario. Enciendo un cigarro al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarro la libertad de todos los pensamientos. Fumo y sigo al humo con mi estela y gozo, en un momento sensible y alerta, la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es el resultado de una indisposición. Y después de esto me reclino en mi silla y continúo fumando. Seguiré fumando hasta que el destino lo quiera. Si me casase con la hija de la lavandera, quizás sería feliz. Visto esto, me levanto, me acerco a la ventana. El hombre sale de la tabaquería. ¿Guarda el cambio en la bolsa del pantalón? Ah, lo conozco. Es este vez que ignora la metafísica. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta. Movido por un instinto adivinatorio, este vez se vuelve y me reconoce. Me saluda con la mano y yo le grito, adiós este vez. Y el universo se me reconstruye en mí sin ideal ni esperanza. Y el dueño de la tabaquería sonríe.
Una de las características más peculiares de Fernando Pessoa son los heterónimos. Como ya lo mencionaba el presidente, estos ascienden a cerca de 72 nombres, entre los que incluso se encuentra María José, una joven de 17 años. Sobre los heterónimos se ha dicho que se trata de un método para poner en orden el caos que deviene el sujeto. Pessoa deconstruye así la unidad del sujeto de la modernidad y al hacerlo encuentra un abismo. El poeta le da a la palabra a estas posibilidades que transitan en la identidad y que usualmente mueren o acaso viven en completo silencio. Se ha dicho que hay una lucha entre el sentir y el querer ser. También podríamos remitirnos a Aristóteles y al inicio de su metafísica en donde escribe, el ser se dice de muchas maneras. Algunos estudiosos han señalado que los heterónimos de Pessoa, dado su acercamiento al ocultismo, no son otra cosa sino presencias espirituales que lo utilizan a él como medium. Sobre los heterónimos, Pessoa escribió, desde niño tuve la tendencia a crear en torno a mí un mundo ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. No sé, bien entendido, si realmente no existieron o si soy yo que no existió. En estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos. Desde que me conozco, como siendo aquello a que llamo yo, recuerdo haber precisado mentalmente, en figura, movimientos, carácter e historia, diversas figuras irreales que eran para mí tan visibles y mías como las cosas de aquello a que llamamos acaso abusivamente vida real. Esta tendencia que tengo desde que recuerdo ser un yo me ha acompañado siempre, cambiando un poco el tipo de música con que me encanta, pero no alterando nunca su manera de encantar. Esta tendencia a crear en torno a mí otro mundo, igual a este pero con otra gente, nunca abandonó mi imaginación. Tuvo diversas fases, entre las cuales esta sucedía ya en la edad madura. Se me ocurría una expresión de espíritu absolutamente ajena, por un motivo u otro, a quien yo soy o a quien supongo que soy. Lo decía inmediatamente, espontáneamente, como si fuera de cierto amigo mío, cuyo nombre inventaba, cuya historia adicionaba y cuya figura, cara, estatura, traje y gesto, inmediatamente yo veía ante mí. Y así apronté y propagué varios amigos y conocidos que nunca existieron, pero que todavía hoy, a casi 30 años de distancia, oigo, siento, veo. Repito, oigo, siento, veo. Y tengo saudades de ellos. Dicho esto, sigamos con usted, presidente. Gracias, doctor, por recordarnos, como el mismo poeta lo diría, ese estado cercano a la esquizofrenia quizás o a la histeroneurastenia, como él mismo nos corregía en sus innumerables autoanálisis que hacía en inglés o en portugués. O por el otro lado, fíjese usted, doctor, cómo algunos han querido desmitificar todo esto y llaman a Pessoa el gran mentiroso, quizás constructor de toda una edificación heteronómica, regida quizás por una única intención de jugar del poeta desde su personalidad central, porque no nos lo había dicho él mismo, el poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Pero doctor, gracias por esta lectura también al profesor y
Y pues juntos ya nos veremos en nuestra sección acostumbrada que tenemos a continuación. ¡A profundidad! Esta interpretación libre del poema la titulé Inventario de espacios y objetos para un estudio anatómico y cartográfico a partir de la reconstrucción de movimientos y desplazamientos que realiza Álvaro de Campos en el poema La tabaquería. Comencemos. Los lugares son los siguientes: la ventana, la cama, la silla, el interior del guardarropa. Los objetos que encontramos son el espejo, el balde, el tapete y la ropa sucia. Las corporalidades que se manifiestan en movimientos y usos como metáforas u otros recursos gramáticos aparecen en el siguiente orden: cabeza, nervios, pelo, músculo cardíaco, corazón, pecho, cara, cuello, espalda, mano y boca. El primer lugar que reconocemos es la ventana de la habitación. Lo descubrimos en la segunda estrofa del poema. Janelas do meu quarto de dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. Estando en este lugar, el poeta alude en la tercera estrofa. E uma partida apitada de dentro da minha cabeça, e uma sacudidela dos meus nervos, e ranger de ossos na ida. El poeta habla de la cabeza, que incluye el sistema muscular, óseo y nervioso. Hablamos así del cráneo y de un órgano que controla desde los pensamientos hasta el parpadeo de los ojos. En sánscrito diríamos que se trata de Sahasrara, el último chakra. La postura del personaje es erguida, en un nivel alto, de pie, en la ventana. Además, alertamos tres sinestesias: el silbido del cráneo, los huesos que crujen y los nervios que se sacuden, que se elongan y provocan vibración. El poeta escribe en la quinta estrofa: Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que he de pensar? Entonces entendemos que estuvo de pie, pasando a un nivel medio. Allí sentado comenta: Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho gênios como eu. Ah, ya vemos. Directamente alude al sistema nervioso central de una mayoría. Enumera 100.000 cerebros. Nos recuerda a la hiedra a la que Heracles le cortó las cabezas. Más adelante, en el sexto párrafo, leemos: Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Aquí habla de Vihada, quinto chakra de abajo hacia arriba, la cavidad torácica, los pulmones y el sistema respiratorio. Luego el poeta acude a un lugar imaginario, la buhardilla. Mas sou, e talvez serei sempre da mansarda, ainda que não more nela. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo. ¿Qué tenemos aquí? Una temperatura, ardor en la cabeza y el pelo que se mece por el viento. Pasamos así a la cama. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama. Esto nos permite imaginar que el poeta estaba acostado. Fue a la ventana y después se sentó en la silla. Ahora reconoce los pasos que ha dado desde que despertó y recuerda cuando estuvo acostado. Al hablar del despertar, nos podemos ubicar en la mañana. El poema sucede en el día, corroboración que se dará más adelante cuando describe las acciones diurnas que se ven desde la ventana. Allí en la cama, notaremos en un primer momento un temblor descrito de la siguiente manera. Mas ao menos
Fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Nos permite así reconocer la velocidad de sus manos. ¿Será que el poema lo escribió tirado sobre la cama? Si aceptamos esta idea, podemos decir que desde allí observa el quinto objeto, o mejor en plural, objetos, porque entre todos forman un conjunto, la ropa sucia, a la que alude de esta manera. A roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas, e fico em casa sem camisa. Entonces está sobre la cama y sin camisa, con el torso desnudo. El poeta se mimetiza. Él es la ropa sucia. Si afirmamos que él está en la cama, el nivel que ahora mantiene es bajo, una posición horizontal. Nos referiríamos a el asana conocido como savasana, la posición del cadáver o del muerto. Allí acostado en su lecho, donde es sabido se consuma comúnmente el placer sexual en nuestra vida privada, leemos lo siguiente. Gentilíssima e colorida, ó marquesa do século XVIII, decotada e longínqua. Miren aquí dos cosas. Primero, el poeta ya nos dijo que se quita la camisa. Hablamos de un semidesnudo o que tiene el pecho descubierto. Y ahora, imagina el pecho escotado de una marquesa. Muy oportuno, ¿no creen ustedes? Y si bien su mirada se encontró con la ropa sucia, ahora se topa o imagina el balde donde seguramente habrá de lavarla, pues comenta en el octavo aparte. Meu coração é balde despejado. Al hablar del corazón, del músculo cardíaco, podemos chulear la referencia directa al órgano central del aparato circulatorio. Y siguiendo la ruta de los chakras, hablamos aquí de Anahata. Avanzando en el poema en la 10ª estrofa, cambiamos de lugar. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Aquí la claridad, la nitidez, nos soporta la idea de que es de día. ¿Qué ha pasado aquí? Álvaro de Campos se levantó de la cama y está en la ventana, vertical, en un nivel alto. Manifiesta. Olho a cada os andrajos e as chagas e a mentira e penso. Por la idea de llaga aludimos a la piel, a la dermis, la epidermis, hipodermis y células grasas maltrechas, entiéndase, una herida del tejido orgánico. Y remata diciendo: Talvez tenhas existido apenas como lagarto a que cortam o rabo e que é rabo para aquém do lagarto, remexidamente. Esta disección del cuerpo, y que se refiere al rabo, nos permite hablar de Muladhara, primer chakra en la parte baja del cuerpo, que integra el piso pélvico con los esfínteres, el ano y la uretra, donde se enrosca la serpiente dando 3 vueltas y media para mover la energía pránica a través de la Kundalini. Pero eso es otro tema. Continuemos. De allí de la ventana pasamos al espejo. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando a tirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estamos en la cabeza, la cara, un rostro desfigurado que se encuentra en el reflejo, pero que se niega. Está transformado, o mejor, transfigurado. Entonces nombra el guardarropa. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não me tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Puede ser que aquí, como es algunas veces usual, el espejo esté adherido o haga parte del guardarropa. Este argumento lo tomo con base en mi propia experiencia, pues recuerdo que en casa de mi familia hubo 3 guardarropas que tenían espejo en la puerta o en una de las puertas. Posiblemente, mientras se fija en el espejo, que hace parte del armario, si nos empeñamos en esta idea, el poeta escribe: Calcando os pés, a consciência de ter existido, como tapete em que bêbado tropeça. Aquí nos habla de un tapete y de sus extremidades inferiores, el sistema locomotor. Nos informa que se tambalea,
trastabilla, se tropieza y eso se entiende, pues está o estuvo ebrio. Sigamos. Olho com o desconforto de cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Un cuello torcido, inclinado, Vishuddha, antepenúltimo chakra, la voz, la garganta, los bronquios, la parte superior del pulmón, la tiroides, la paratiroides. Y continúa. Semi-ergo enérgico, convencido, humano. Al enderezarse nos habla de su postura. Estaba inclinado y enderezó la espalda. Después se reclina en la silla. Depois deito-me para trás na cadeira. Se repantiga. Visto isto, levanto-me na cadeira. Vou à janela. Ah, claro. Estuvo sentado, pasó a la ventana, se tiró en la cama, se quitó la camisa, caminó al espejo del armario, regresó a la silla y de nuevo está en la ventana. Como por um instinto divino, Esteves voltou-se e viu-me. Acenou-me adeus e gritei-lhe: Adeus ao Esteves! Desde allí hace referencia a otro cuerpo, el cuerpo del dueño de la tabaquería, y acaba el poema diciendo: E o dono da tabacaria sorriu. Bueno, aquí llegamos a la mano, extremidad superior a la que se suman en cada una un aproximado de 35 chakras que se activan cuando juntamos las palmas. Y se cierra este inventario somático cuando el poeta nos deja escuchar su voz diciendo: Adiós, Esteves. Entonces el dueño de la tabaquería sonríe. Hay un gesto físico, una expansión en la línea de la boca. Bueno, doctor Palabra, escuchábamos la interpretación de nuestro invitado el día de hoy, el embalsamador. ¿Cómo le pareció a usted ahorita que hablaba de Aristóteles? Fíjese en esta cita del propio Álvaro de Campos que dice: hasta hoy, fecha en que surge por primera vez una auténtica doctrina no aristotélica del arte, solo ha habido tres verdaderas manifestaciones del arte no aristotélico. La primera está en los asombrosos poemas de Walt Whitman, la segunda en los poemas asombrosos de mi maestro Caeiro y la tercera en las dos odas mías, Oda Triunfal y Oda Marítima, que publiqué en Orfeu. Entonces, cuéntenos, queremos oír sus sanas interpretaciones. Considero arriesgada la interpretación del embalsamador, pues con astucia ha embalsamado una aproximación corporal a un poema que en principio carece, o tal vez quiere carecer de cuerpo. Álvaro de Campos es el poeta que cuestiona violenta y expresivamente la realidad. De allí que sus cantos estén dedicados a las pulsiones dionisíacas, a la era industrial, al desabrido pensamiento moderno de Occidente cimentado sobre la razón y constantemente irrumpe el sentido de existir en una sociedad enferma y decadente que denuncia, queriendo ser la otredad múltiple y aspirando a sentirlo todo, de todas las formas. Sentimiento análogo al de Rimbaud, que ya había declarado: porque yo soy otro. Una necesidad para el poeta moderno y que en Álvaro de Campos se traduce como una exploración hacia cierto sentimiento de belleza convulsa que se aleja de los patrones románticos y clásicos. En efecto, en la tabaquería asistimos a una conciencia del vértigo y el asombro ante la realidad enmarcada en el eje concéntrico de una pregunta continua sobre el pensamiento, el más radical, acerca del sentido trágico de conocer y no conocer, pues Campos se queja, se siente escindido del mundo, injustamente descolocado de la realidad.
inadaptado, y devana de esta manera una letanía de todas las modalidades de esta dificultad metafísica de ser y no hallar sosiego o armonía con la realidad. De tal manera me pregunto, ¿es que el cuerpo de Álvaro de Campos está presente o es acaso una idealidad de Fernando Pessoa, quien hace de su pregunta por la realidad metafísica mental una excusa para plantear el problema de la identidad? Profesor Martínez, qué bueno saludarlo desde este espacio llamado Levitando Bajo Tierra. ¿Qué podríamos decir de la interpretación del embalsamador y del doctor Palabras, profesor? No sin antes recordar un pedacito chiquito de un poema del mismo Álvaro de Campos en donde dice, todas las cartas de amor son ridículas, no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También en mi tiempo yo escribí cartas de amor, como las demás, ridículas. Bueno, nos podríamos quedar hablando de los múltiples y diversos temas que rondan a Pessoa, pero cuéntenos usted mismo, profesor, de la interpretación tanto del embalsamador allí que nos dice desde la lectura de este poema cómo podemos conectar ciertos puntos del alma, del cuerpo, con estas palabras y el doctor Palabras que nos anuncia allí una clara ruptura. ¿Qué nos podría decir usted, profesor? Bueno, señor presidente, creo que habría mucho que decir acerca de las intervenciones de nuestros dos compañeros, pero para intentar encontrar un punto de convergencia a tantos caminos, yo quisiera comenzar por recordar unas líneas de Pessoa en las que nos dice que el amor es un fantasma y nosotros sus apariciones. Y esta expresión me parece pertinente para la discusión que tiene lugar, porque creo que ese aparecer del amor en nosotros o a través de nosotros es también una forma de darle cuerpo al amor o de hacerlo cuerpo, ¿no? Pero hacerlo cuerpo en una espectralidad, en la espectralidad del yo, que aparece y desaparece. El amor es un fantasma y nosotros sus apariciones. Entonces, da la impresión de que empezó la corporalidad siempre es también una espectralidad, una multiplicación caleidoscópica de los fantasmas que pueblan y que constituyen al yo. Y que, como mencionaba el doctor Palabra, Pessoa sentía, veía y escuchaba esa multiplicidad de fantasmas y de presencias que lo habitaban. Esos fantasmas múltiples que nos pueblan a todos, en los abismos de nuestro propio cuerpo, y a los que Pessoa también logra dar cuerpo en la palabra. Bueno, señor embalsamador, usted nos ha metido en esta junto con las opiniones del doctor Palabra y por supuesto del profesor Martínez. ¿Qué nos podría decir, ya que también tenemos la sospecha de que su identidad es un secreto, como toda esta atmósfera que rodea al mismo Pessoa, que después de haber escuchado su interpretación me lo imagino muy teatral,
una escena que bien vale la pena ver en vivo y en directo. Esos pasos que usted nos dio y bueno, no me puedo imaginar a Pessoa también en su relación allí con esa misma multiplicidad de la que nos habla el profesor en relación a su cuerpo, ¿no? Un personaje que se murió de cirrosis por su tendencia adictiva al alcohol. Cuéntenos, embalsamador, ¿qué podríamos sacar de su propia interpretación? Porque ya vemos que se presta para analizar de formas diferentes varios aspectos, pero podría ampliar un poco más esa, ese discurso que acabamos de oír, por favor. Claro que sí, señor presidente. Este ejercicio invita a los oyentes a que allí en el lugar que se encuentren realicen estos desplazamientos, estas acciones en sus propios lugares, pero además, como bien lo manifiesta usted, este es un ejercicio libre de interpretación, transdisciplinar, que se vale de la poesía para el estudio del cuerpo humano en este caso. ¿Con qué fin? Pues para hacer de la poesía no únicamente un acto de belleza, sino que sirva para entender nuestra condición física, sinestésica, anatómica, animal y humana. Pero esto es solo un ejemplo de lo que la poesía es capaz. Quizás otra lectura podríamos hacer a partir, por ejemplo, del estudio de más juegos sintácticos, texturas, referencias astronómicas, por supuesto, sin dejar en un segundo plano lo que nos cuenta y se cuenta en el poema, sino al contrario, dando lugar a la infinitud de miradas que le podemos dar a una lectura, descubriendo en la cotidianidad de nuestra vida simple una inagotable ruta para desencontrarnos con la vastedad del universo. Bueno, esos fueron los temas que tratamos hoy en Levitando Bajo Tierra. Nos despedimos de ustedes, el doctor Palabras, el profesor Martínez y nuestro invitado, el embalsamador, y quien les habla, el presidente de la Asociación de Escritores a Máquina de Escribir. Nos estamos viendo para un próximo encuentro aquí por la señal de Levitando Bajo Tierra. Levitando bajo tierra, un espacio para los libros y la poesía.